Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que fenomenal. Yo estoy muy bien y con muchas ganas de hacer este episodio porque me toca de cerca. Es lo que soy yo, soy manager UX, líder de diseño en una empresa y quiero hoy ayudarte con este episodio exactamente a eso, a tomar la decisión, a saber o a tener más información de si ir por la ruta de manager te conviene o no o te puede ayudar en tu carrera. Creo que hay que tener en cuenta una cosa, que es esa parte más personal, más de nuestros miedos y demás, y es que nunca nadie, ni yo, ni nadie, ni un artículo, ni un podcast, ni un curso, te va a dar la respuesta a si es una buena decisión o no, porque tú no vas a poder volver atrás en el tiempo, tomar otra decisión y luego comparar, eso no se puede. Sí que te recomiendo que te informes, que sepas lo que viene cuando te conviertes en manager y que si tienes esa espinita, esas ganas, que lo pruebes, porque siempre vas a poder volver atrás, siempre vas a poder seguir haciendo de diseño aunque haya sido manager y es muy fácil de explicar en el currículum y demás. Mira, lo probé porque creí que era el siguiente paso, no me gustó, disfruto más el diseño y no pasa nada. Lo que sí que no puedes cambiar es no probarlo nunca. Eso sí que puede suponer, pues me arrepiento de no haberlo probado, nunca intenté ser manager y me quedé siempre por la parte individual. Así que, como ves, creo que todas las opciones, si tienes esa duda, si tienes esa espinita, te llevan a que lo pruebes. Ahora bien, te voy a contar desde mi experiencia lo bueno, lo malo, lo que a mí me gusta, lo que no y cómo empezaría yo o las diferentes formas que hay de empezar. A ver si con toda esta información pues te haces una idea un poco más clara de lo que conllevaría convertirte en un manager de equipos en UX o también eso conlleva al final ser un poco el líder de diseño en una empresa o la líder de diseño en una empresa. Lo primero que tienes que tener en cuenta, fue mi primer aprendizaje, tendemos a idealizar la carrera de manager como que es el siguiente puesto para crecer, como que va a tener mejores condiciones, como que tiene muchas cosas mejores que la parte individual, pero no es así. Es una carrera completamente diferente. Y sí, aunque seas manager en diseño y esa parte la compartas, no tienen nada que ver. O sea, lo que vas a hacer en una no tiene nada que ver con lo que vas a hacer en otra. Eso es lo primero que quiero que te quede claro. Son dos carreras que no tienen nada que ver la una con la otra. Luego lo siguiente es que puedes ser manager, si eres buen manager, te has formado, has llevado equipos anteriormente, puedes ser manager de un equipo de diseño sin tener diseño, pero serás un manager que solo se dedica a eso, a llevar el equipo y no a dar las decisiones estratégicas, no vas a tener tanto poder en la parte estratégica y demás. Yo siempre recomiendo que un manager en diseño tenga unos conocimientos en diseño, no tiene por qué ser diseño UX específicamente, puede ser UI, puede ser investigación de usuario, puedes haber sido Design Ops o algo así, que son transiciones que funcionan muy bien, incluso Service Design, pero tienes que haber tenido alguna relación con diseño porque si no te va a costar mucho, sobre todo toda esa parte más política de convencer a la gente, de marcar una dirección, una estrategia y todo eso. Pero bueno, voy a intentar darte primero lo negativo para después acabar con lo positivo y luego cómo puedes empezar tú en tu carrera. Lo negativo es que yo al principio pensaba, bueno, lo que hace un manager es eres el responsable del equipo y de los resultados del equipo, ayudas al equipo a convertirse en la mejor versión de ellos mismos, los ayudas con procesos, los ayudas a medir los resultados, todas esas cosas. Y no estás equivocado y equivocada si piensas esto es realidad. Pero es mucho más duro que eso. La realidad es que es mucho, mucho más duro que eso. Ya llega un momento en el que tú empiezas y las cosas cambian porque ya no va de ti. Ya no sabes cómo decirlo. Cuando tú haces trabajo individual, tú ves tus resultados en la pantalla. Yo termino de diseñar un producto, ya está, ese es mi trabajo y ese es mi premio y mi feedback a que lo estoy haciendo bien. Luego se implementa y lo veo en vivo siendo usado por usuarios. El feedback es casi instantáneo. Lo que hago, lo veo. Cuando eres manager, eso cambia por completo. Ya no ves exactamente todo el avance y el progreso que estás haciendo. Una de las cosas que más cuesta al principio, o al menos más me costó a mí como manager, fue el no ser capaz de saber si lo estaba haciendo bien o no, con tanto feedback tan regularmente como lo sabes si eres un diseñador o diseñadora que está, pues, eso, ayudando al equipo de forma individual. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puedes cambiar esto? Pues lo ideal es que
cada X tiempo y tiene que pasar un tiempo, no puede ser todos los días, ni a veces ni siquiera todas las semanas, sino cada mes, cada 2 semanas, pues la forma que tienes de pasar ese... Es que te va creando como un síndrome del impostor el no saber si lo estás haciendo bien o no. Entonces la forma que tienes de saber si vas por el buen camino es pidiendo feedback a tu equipo, pidiendo feedback a la gente que colabora contigo y haciendo una especie de retrospectiva, pues cada cuarto, cada medio año, en el que empieces a ver cómo empezaste y lo que hay ahora. Te cuento un ejemplo que me pasó a mí. Yo llevaba un año siendo manager en Oyster y el equipo ya éramos 14 personas. Mi sensación era que no había hecho prácticamente nada, que estaba pues reaccionando a todo, no sabía ni lo que estaba haciendo, como el meme este del perro en el espacio que dice que no, no sé lo que estoy haciendo. Pues yo me sentía así. ¿Qué me pasó? Que empecé a dar mentorías y en una de las mentorías entró un chico que era mi mismo puesto, director en diseño de producto, pero en otra empresa. Y yo me quedé, qué raro que esta persona quiera hablar conmigo si tiene incluso hasta más experiencia que yo, no es junior, no viene como de un nivel más abajo que yo pueda ayudar. Y entonces le pregunté, oye, ¿por qué vienes a mí? Porque si tú tienes una experiencia increíble. Y él me dijo que había visto cómo yo había experimentado una explosión en una startup que eran 50 personas, que se convirtió en un unicornio y pasó a 600, y cómo yo pasé de una persona sola a un equipo de 14 y ahora 16. Entonces empecé a contarle la historia, él me dijo, simplemente quiero escuchar tu historia, qué fuiste haciendo, qué decisiones tomaste y demás. Empecé a contarle la historia y cuando terminé de contar la historia fue la primera vez que yo sentí, vale, sí que he hecho un montón de cosas. He cambiado completamente la cultura de diseño en Oyster, he contratado 14 diseñadores y diseñadoras, he formado varios departamentos dentro de diseño, el diseño tiene un montón de relevancia ahora. Me empecé a enumerar las cosas y había hecho un montón de cosas que yo no era capaz de ver en el día a día y que eso me hacía sentir pues muchísimo más síndrome del impostor. Así que esa es mi recomendación, que pidas feedback a tu equipo, a los que colaboran contigo y que cada X tiempo tú decides la regularidad, hagas este ejercicio de retrospección y decir, vale, ¿qué hay ahora que no había antes? ¿Cómo he mejorado? Luego tienes que empezar, y esta es otra de las cosas que es dura, a delegar. Tienes que aprender a delegar porque ya no va de ti, como te decía antes, va de un equipo. Y en delegar entra mucho nuestro propio ego y nuestra propia forma de hacer las cosas. Muchas veces te ves dando feedback de algo, feedback negativo me refiero, en plan de no quiero que hagas esto o lo que sea, de algo que tú no harías así, pero que tú no eres capaz de probar que la forma en la que lo está haciendo ese diseñador o diseñadora sea mejor o peor que la tuya, porque no tienes datos. Pero te ves que no te gusta porque tú no lo harías así. Todos esos momentos tienes que aprender a superarlos, tienes que dejar que el equipo tome sus decisiones. Sí que es verdad que tú al final vas a tener más contexto de la situación de la empresa, el negocio y demás, y ahí tú aportas tu feedback, pero tienes que dejar que esas personas se equivoquen. Y eso es duro porque tú intentas hacerles ver el camino que están tomando, tanto si es bueno como si es malo, pero no puedes tomar la decisión por ellos. Y tienes que dejar que ellos se equivoquen. Y eso cuesta porque tú sabes que van a cometer ese error, pero es que es la única forma que tienen de aprender. Entonces, delegar y aprender a dejar de controlar esa parte de diseño por la que tú eres conocido o conocida y que has formado incluso hasta tu identidad profesional, ahora ya no la haces. Y te ves reflejado en los diseños de otros u otras diseñadoras y tú no puedes tomar tanto partido. Puedes dar feedback, pero no puedes tomar partido y tienes que dejarles equivocarse. Esa parte es dura, es bastante dura también. Luego el empezar a entrar en todas las políticas y las batallas del negocio. Tienes que empezar a aprender a proteger a tu equipo, aprender a mostrar el valor de tu equipo de diseño, porque tú vas a tener que luchar por presupuestos, por que se haga un proyecto por encima de otro, que le den más importancia a tu equipo en algo o una licencia para un programa, un software que necesitas. Todas esas cosas van a ser batallas tuyas y vas a tener que primero saber cuáles vale la pena luchar y cuáles no, y segundo vas a tener que lucharlas con gente que no tiene ni idea de diseño, pero que tiene idea de ventas o de marketing o de finanzas o de mundos y lenguajes que tú no controlas. Entonces te vas a tener que formar por ahí, vas a tener que aprender a hablar ese lenguaje de esas personas a las que vas a tener que convencer, lo que me lleva a comunicación. Tienes que ser muy buen comunicador o comunicadora.
No en cuanto a confianza comunicando y ser bueno verbalizando y todas esas cosas, que también, sino a ser capaz de ser eficiente y eficaz para negociar, para convencer a otros y otras de lo que tú necesitas y de por qué eso es tan bueno. Para eso necesitas datos, conocimiento de negocio, conocimiento de lo que quiera que esa otra persona que tienes que conseguir influenciar entienda. O sea, si tienes que convencer a la persona de marketing, por ejemplo, pues tienes que empezar a hablar terminología de marketing. Si tienes que convencer a la persona de recursos humanos, pues recursos humanos. Eso va poco a poco, no lo tienes que saber desde el día uno, pero son las cosas a las que te vas a acabar enfrentándote. Luego, otra cosa así importante es que el síndrome del impostor en un puesto de manager es 10 veces más grande que el que puedes tener en un puesto de individual contributor, que se llama, ¿no? De diseñador individual. Tú estás tú haciendo el trabajo. Porque te vas a ver en reuniones, en situaciones donde hay mucha gente con unos niveles más altos que el tuyo, con unas experiencias más grandes que la tuya, y entonces te ataca y tienes que saber llevar eso. Al final te darás cuenta que estamos todos intentando hacer lo mejor que podemos las cosas y que no todos, básicamente que nadie sabe lo que hay que hacer en realidad y cada uno aporta su parte. Lo que pasa es que si tú entras con tu síndrome del impostor, pues vas a aportar más tarde o no vas a aportar cuando deberías. Hay una parte también en el diseño que esta no tienes por qué vivirla siempre porque depende mucho de la situación de tu empresa, el mercado y lo que hayas experimentado tú o lo que vayas a experimentar en el futuro. Pero hay algo muy grande que yo lo viví más tarde porque al final el año pasado fue un año bastante duro, 2023, y es que llega momentos en los que tienes que tomar decisiones que son muy duras, muy, muy duras, que te hacen cuestionarte a ti mismo tus propios valores. Y vas a tener que empezar a conocerte a ti mismo y a ti misma para contarte una versión de la historia que te ayude a darte como paz mental en esas decisiones que tomaste. No porque sean injustas, porque a veces no queda otra y esa es la decisión buena, pero para que tú sepas, pues, cuánto de ti hay en esa decisión, cuánto del negocio y cuánto estás dispuesto a seguir haciendo. ¿A qué me refiero? Pues que te va a tocar decidir si alguien consigue una promoción o no, si alguien se despide o no, si hay alguna ronda de layoff o el negocio va mal, de dónde cortamos, si prefieres cortar a alguien de tu equipo o a ti, en plan de cortar me refiero a despedir o reducir el equipo. Todas esas decisiones las vas a tener que tomar. Y aunque por muy lógicas y justas que intentes que sean, siempre va a haber al final un nombre, una persona, un humano que está afectado por tus decisiones y es duro. Entonces, eso es una cosa que vas a tener que ir aprendiendo a llevar con el tiempo. Pero bueno, después de deprimirte, no todo es malo. Te estoy contando lo peor o lo que más me ha costado a mí para que veas qué tipo de situaciones te vas a encontrar. Bueno, pues lo bueno que a mí me encanta y es una de las cosas que me hace seguir adelante con esto y es el camino que quiero, es que tu impacto y tu influencia es muchísimo más grande si haces todo lo anterior bien, si sabes comunicar, negociar y todas esas cosas. Es la oportunidad de todos esos momentos cuando estabas tú diseñando en los que decías, "Ah, pero ¿por qué esta gente no hace esto que yo quiero que hagan? Que esto es lo bueno, que esto viene bien al usuario, el diseño", y te veías que no tenías poder para tomar esas decisiones, pues ahora sí lo tienes. El impacto es muy diferente, puedes cambiar la cultura de una compañía. En Oyster nosotros conseguimos cambiar la cultura de una compañía añadiendo investigación de usuario y compartiendo todo lo que aprendíamos. Vas a tener oportunidad de hacer cosas así y eso es la gratitud que sientes, las ganas de seguir y la recompensa que te llevas de ver cómo cambias una cultura completamente más para diseño gracias a esa influencia que tienes a tu equipo y a mostrar, ser capaz de mostrar el valor del diseño es impagable, o sea, se siente increíble. Luego sí que vas a poder ayudar a tu equipo, vas a poder influenciar carreras de personas y llevarlos al siguiente nivel, que eso a mí también me apasiona, el ver una persona que entra en tu empresa, en tu equipo como junior
y ver cómo se va de la empresa o cómo crece dentro de la empresa a lead, a senior y cómo ha mejorado y madurado, todo eso va a ser gracias también a tu ayuda y a tú crear la situación adecuada para que eso ocurra. Todo esto además está ligado completamente a tu desarrollo personal. Vas a experimentar un crecimiento profesional y personal también humano brutal. No creo que haya otra carrera, otro camino que te haga crecer tanto como empezar a hacerte cargo de personas y depender de un grupo humano y ayudarles a triunfar en algo. O sea que tu desarrollo personal incomparable con otro tipo de carrera. Luego, eso para mí es todo lo bueno. Ya te comenté lo malo. Esto es lo que más me gusta. Hay muchas otras cosas, pero esto es lo que más me gusta. Luego, lógicamente, al final el camino de manager por todas estas responsabilidades que tienes, porque al final es responsable de lo que haga un equipo, sea para bien o para mal, pues suele tener mejores condiciones, mejor sueldo y tal. Pero a mí eso me motiva, no te voy a decir que no, pero no es lo que más me motiva. Entonces te acabo de hablar de las cosas que me cuestan, las cosas que me encantan, y luego te voy a hablar de las diferentes formas en las que tú puedes empezar a convertirte en un manager. Una es cuando no existe equipo y tú no eres manager todavía, es lo que me pasó a mí. Tú entras y te conviertes en manager porque empiezas tú a contratar ese equipo. Esa para mí es la más sencilla, entre comillas, porque tú te vas ganando el respeto del equipo, porque tú eres el que los va contratando, entonces siempre te conocen como la persona que estaba ahí antes, el manager, y mantienes como ese respeto, por decirlo así. Luego está cuando tú te contratan y ya existe el equipo. Entonces tú entras en una empresa nueva y tú tienes que llevar el equipo. Esa cuesta un poquito más porque te tienes que ir ganando poco a poco a cada una de las personas, cada uno de esos miembros de ese equipo. Y luego tienes otra más que es cuando tú estás en un equipo ya en el que no hay manager o se va el manager y a ti te nombran manager. Y esa también requiere un poco de batalla, sobre todo con tu propio síndrome del impostor, porque ya empiezas a pensar, oh, es que en el equipo hay gente que es más buena que yo, pero yo ahora voy a ser el manager de estas personas que son más senior o tienen más experiencia, y entonces te ataca eso. Pero recuerda lo que dije al principio, son dos carreras completamente diferentes. Alguien que sea increíblemente bueno o buena en la parte individual como diseñador o diseñadora, no tiene por qué ser buen manager. No te ataques tanto, es normal tener ese síndrome del impostor, pero no te ataques tanto a ti mismo, a ti misma, porque son carreras diferentes y aunque a lo mejor tú no tengas la experiencia que esa persona, puede que tú seas mejor manager. Y eso, pues, el tiempo lo dirá y lo irás viendo tú también. ¿Qué consejos doy yo para empezar a ser manager? Lo ideal sería que una empresa te diera la oportunidad y te contratara directamente como manager y demás. Eso es más difícil de conseguir. Es difícil porque la mayoría de las empresas que quieren un manager con experiencia ya. Pasa un poco como ahora mismo el mercado de los juniors. Quieren contratar un diseñador o diseñadora que ya tenga experiencia, pero están buscando juniors y en plan de eso no tiene sentido. Con los managers ocurre un poco lo mismo. Todo el que contrata managers quiere a alguien experimentado o experimentada, pero nadie da la oportunidad. Mi recomendación es que si tú estás en una empresa ahora, aunque sea de diseñador normal, no por el camino de manager, empieces a mirar todas estas cosas que te he dicho, de lo bueno y lo malo, y empieces a trabajar con tu manager de la empresa ahora, aunque a lo mejor no sea un manager de diseño, a lo mejor es del equipo de producto o quien sea. Empieza a trabajar con esa persona. ¿Cómo puedes ir teniendo más responsabilidades, más oportunidades de comunicar a la empresa, de llevar tú un proyecto desde el inicio, de participar en reuniones con stakeholders importantes, de hacer retrospectiva de lo que ha ocurrido en el equipo o en la empresa, de tener reuniones con la parte más de negocio, ventas, finanzas y todo eso para entender el negocio? Yo empezaría a hacer todas esas cosas para ir aprendiendo a comunicar mejor, a influenciar, a cómo hablan otros en otras partes de la compañía, cómo empezar a entender más sobre estrategia. Y estrategia es uno de esos términos que nos parece cuando lo oímos, que difícil es de aprender. No es tan difícil. La estrategia es entender lo que está ocurriendo ahí en el negocio, en los recursos que tienes, en el mercado, y tomar decisiones con una intención para conseguir algo. Eso es estrategia al final. Todas esas cosas las puedes empezar a adquirir dentro de tu propia empresa, hablando con tu manager, hablando con otras personas y diciéndoles, oye, a mí me gustaría desarrollar estas habilidades, ¿por qué no me empiezas a dar
pues esta comunicación que hacemos todas las semanas que se hace al equipo, un día la voy a hacer yo. Toda la comunicación yo, para empezar a comunicar mejor, de forma efectiva. En esta reunión, yo voy a representar al producto en esta reunión, este día. O voy a llevar este proyecto yo. Todas esas cosas sí que las podemos hacer. No tiene por qué la empresa buscar un puesto único para nosotros, sino que es normal que la puedan hacer. Y nada, creo que ahí con eso estaría todo. Te di lo malo, lo bueno y cómo podrías hacer para empezar, las oportunidades que tienes. Dime qué piensas, estás pensando, ¿te gustaría convertirte en manager y líder de equipos? Ni loco ni loca quieres ese camino. O si ya lo eres, ¿qué te ayuda a ti? ¿Qué te costó más? ¿Qué cosas te siguen costando? ¿O qué cosas hacen que te despiertes con ganas de ir a tu trabajo porque te encanta llevar a tu equipo y tener esa influencia en diseño? Cuéntamelo en los comentarios y así tenemos un debate ahí muy guay entre todos y nos vemos como siempre en el siguiente episodio. Te espero, ¿eh? Te espero en el siguiente. Hasta luego.